Para todos, Shabbat Shalom, que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia desde este pequeño rincón de la tierra, Panamá, tierra bendecida, a la cual estamos agradecidos con nuestro Padre bendito que nos haya permitido vivir y estar aquí en esta su creación. Damos gracias al Eterno porque Él es bueno. Y bueno, bienvenidos sean todos a esta quinta parte, amados. Ya hemos hablado de diferentes instancias acerca de lo que es la autoridad, de lo que es el orden que nosotros debemos mantener y perpetuar en nuestra vida. Y que a veces no nos percatamos de que hay circunstancias y situaciones a las cuales nos hemos visto involucrados diariamente, constantemente. Hemos hablado acerca de lo que es el orden jerárquico, hemos hablado, conforme lo establece la Escritura, de que la máxima autoridad es nuestro Padre. Y hemos estado hablando de la familia, del esposo, de la esposa. Hoy vamos a hablar relacionado con la parte de la asamblea. ¿Cómo repercute nuestra vida cuando nosotros somos personas que demuestran tener los frutos del Espíritu, como lo es la sujeción, como lo es el sujetarse a las autoridades? La exigencia mayor de las Escrituras es sujetarnos a lo que son las autoridades, los líderes competentes, a la autoridad en la calle, los maestros en el colegio. Y es interesante notar cómo incluso vamos a comenzar hablando acerca del profeta Samuel. El profeta Samuel tenía un rey que él mismo ungió. ¿Cómo se llamaba ese rey? Shaul, que era su niño favorito. El profeta Samuel quería impresionantemente a este muchacho, a este hombre. Un día Shaul envía a una misión, o el profeta envía a Shaul a una misión de parte del Eterno, que vaya a tal lugar y extermine con todo eso, destruya y arrase todo. No dejes nada. Eso fue nada de esa gente. Esa fue la encomienda, ¿sí? Y porque esa gente, que era lo que había cometido, había abandonado tanto al Eterno que habían pasado la línea de no retorno. No pueden vivir más en esta tierra, de lo contrario van a echar a perder el sistema. De una u otra manera, esas fueron las palabras que el profeta le transmite al rey Shaul. Tiene que haber sido algo muy terrible lo que esa gente hizo o hacía para que el Eterno, que es amor y que es misericordia, los mandara a destruir. Así que no podemos imaginar hasta dónde tuvo que haber llegado el pecado de toda esa gente, la maldad de esa gente, que el mismo Padre Celestial consideró que había que sacarla de este mundo. O si no, ¿qué va a hacer esa gente? Destruirían al mundo de alguna manera. Y tomó a Shaul y le dice: elimínalos a todos, no pueden estar más en esta tierra. Pena de muerte para todos, no les perdones nada. ¿Qué hizo el rey? El rey fue, pero perdonó lo mejor del ganado. Miren lo que hizo. Y de paso, supuestamente con una buena intención, ¿no? ¿Usarlo para qué? Para una ofrenda para el Eterno, para una ofrenda de paz, algo bonito, un Korban Shelamim, como ya hemos aprendido, ofrenda de paz, para alimentar el ejército. Para los que nos conocemos la Escritura, ¿en qué consiste un Korban Shelamim? ¿Qué es un Korban Shelamim? Es una ofrenda de paz, pero esta ofrenda de paz uno termina comiéndosela. Es un asado, no es como el Korban Olá, o el sacrificio o el holocausto que se hacía para el Eterno, que se consume todo en el altar. Que hace la ofrenda de paz es para que el oferente se la coma. Y si tienes un ejército que está cansado, que tiene hambre, entonces voy a perdonar lo mejor de las vacas, lo mejor de los terneros, lo mejor de las ovejas, hago una ofrenda de paz y le doy comida a todos, ¿sí? Al ejército que acompañaba al rey Shaul, que estaban hambrientos, desgastados por la batalla, perfecto. Como dicen por allí, mataba 2 pájaros de un solo tiro. Ahora, para hacer el sacrificio debían esperar a que llegara el profeta Samuel. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta se demoró. Y la gente desesperada, con hambre. Y seguro había tal cual soldado, tal cual líder del ejército que llegaba al rey a decirle al rey: el pueblo tiene hambre, los soldados están hambrientos, dale, haz el sacrificio. Hay miles de soldados que han estado expuestos a una larga batalla, están hambrientos y el profeta no llega. El rey dice: bueno, voy a darle, se hace el sacrificio.
Voy a darle acá y cuando estaba en pleno sacrificio es cuando llega el profeta Samuel. ¿Qué haces, Shaul? Es que te demoraste. ¿Qué es eso que se escucha? No, pues bueno, yo perdoné lo mejor. Y este tipo, este hombre que está allí, bueno, es el rey. ¿Y por qué lo perdonaste? Bueno, no sé, alguna excusa para sacarle provecho políticamente, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan, amados, lo que le respondió el profeta Samuel? ¿Qué le dijo el profeta Samuel? Locamente has hecho esto, Shaul. Hoy el Eterno ha quitado el reino de ti. Y era su hijo favorito. Yo no me imagino, amados, el dolor con el cual el profeta Samuel tuvo que haber dado ese veredicto, porque era su hijo favorito, era su líder favorito, porque lo amaba entrañablemente. Shaul era tremendo líder. El profeta Samuel amaba a su líder. Por eso ese día le dijo, hoy el Eterno ha quitado la autoridad de ti, el Eterno ha quitado el reino de ti y se lo va a dar a otro que es mejor que tú. ¿Y por qué, Samuel? Si yo hice esto con una buena intención. ¿Qué le respondió Samuel? ¿Qué le respondió el Naví Shmuel? ¿Se complace en el Eterno en los sacrificios o en la obediencia? Obedecer es más importante que hacer una ofrenda. Obedecer es más importante que hacer una ofrenda al Eterno. Y ahora viene lo más fuerte. Como pecado de hechicería es la rebelión. Y eso le costó el reino al rey Shaul. El Eterno se buscó a otro. ¿A quién se buscó? Al rey David. Ya conocemos esa historia. Esto es muy serio. ¿Y saben por qué el acto que hizo Shaul no solamente es de desobediencia, sino que es hechicería y es idolatría? ¿En qué sentido? Si el Eterno, que es misericordioso y compasivo, mandó a matar a toda esa gente y a todos los animales, y Shaul dejó todo esto vivo, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que yo soy más compasivo que el Eterno, que yo soy más misericordioso que el Eterno. El Eterno mandó a matar a todo el mundo, pero yo perdoné esto. Yo soy mejor que el Eterno. Y se sentó en la posición del Eterno. Y con esa acción estaba tratando de decir que él era mejor que nuestro Padre. Por sus buenas intenciones, pero ¿qué se le dijo? Hoy el Eterno ha quitado la autoridad de ti. Y como pecado de adivinación es la rebelión. Como la idolatría o como idolatría es la obstinación. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros entramos a ser parte del pueblo en una relación de pacto, hacemos una conversión a nuestro Padre, al Elohim de Israel, pero debemos entender que estamos haciendo una conversión a la autoridad, a tener una experiencia con la autoridad y un encuentro con la autoridad y principios que deben regir tu vida para mantenerte en autoridad, en la casa, en la calle, en el trabajo, ¿sí? En todo lugar, mis amados. Un segundo por acá. Disculpen ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien por acá? Sí, hermano, le escuchamos. Correcto. Disculpen ustedes que estamos teniendo ciertos problemitas de altibajos con la señal de internet, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, le estábamos diciendo que cuando uno se convierte al Elohim de Israel, cuando uno comienza el proceso de restauración, no solamente debemos entender que ahora nosotros debemos someternos a autoridad. Si antes no le hacía caso a papá y a mamá, debo someterme a su autoridad. Debo hacerle caso a mi mamá y a mi papá, así no me guste. Debo, si estoy en una congregación, debo someterme a las autoridades, así no me guste. Ya vamos a estar desarrollando el tema para poder entender las implicaciones que ello conlleva. Entonces, cuando decides bajar a las aguas, vas a hacer una conversión a la autoridad, un encuentro con la autoridad. Porque antes de trabajar para el Eterno, tenemos que ser colocados bajo autoridad. Y eso es un principio básico, fundamental. Para entender la autoridad debes tener una revelación de lo que significa o de lo que eso significa. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos colocar esto en el principio de toda nuestra vida, lo que es el sometimiento y la sujeción. Hay ciertas características que muestran que una persona ha tenido un encuentro con la autoridad, pero de todas hay una que debemos entender
para que nos cambie la vida. Si entendemos este principio, vamos a entender la mayor parte de lo que es la autoridad. La persona que está bajo autoridad primero consulta y después informa. No informa y después consulta. ¿Sí? O no es que ni siquiera para consultar, o a veces consultan para confirmar que ya hicieron algo. Pero la persona que está bajo autoridad primero consulta antes de hacer las cosas, consulta a su autoridad y después informa de los resultados. No informa de los resultados y después consulta a ver si lo que hizo bien o hizo mal está, o lo que hizo está bien o mal. Primero se consulta y después se informa. Si aprendemos esa lección, vamos a aprender uno de los grandes principios de la autoridad. Cuando nosotros hacemos algo dentro de lo que es la congregación, dentro de lo que es la asamblea, que es el tema que estamos tocando en este momento, debemos entender que hay autoridades, que cuando yo voy a hacer algo, yo primero consulto, porque quizás o siempre, de una u otra manera, las autoridades deben tener más experiencia, los líderes, los pastores, los maestros, las diferentes autoridades de una congregación, deben tener más experiencia, deben tener más conocimiento, deben tener más dignidad, o bueno, deben ser más sobrios en cuanto a las escrituras y en una vida apropiada, en santidad, para poder ayudarte en ese proceso. Yo le doy gracias al Eterno porque hay hermanos que a veces le hacen preguntas, están predicando la palabra y le hacen preguntas a la cual ellos tienen dudas y automáticamente me consultan. Y eso, gracias al Eterno, eso casi se puede decir que es diario. Y siempre le consultan a uno, hermano, me están haciendo esta pregunta, yo entiendo esto, pero quiero saber si estoy bien. Y a veces le digo, excelente, hermano, dale, así es. O a veces le digo, no, hermano, no, hermana, disculpe, es así, ya sabe. Le muestro la evidencia bíblica para que de esa manera pueda instruir correctamente y haya toda una cadena que no se rompa fácilmente. Pero tenemos a veces todo lo contrario, que no siguen este principio, sino que primero hacen las cosas y después consultan o informan, ¿sí? Porque vienen a decir o consultan para ver si lo que dijo está bien o está mal. Y a veces yo le he dicho, hermano, lo que hizo no está bien. Lo que usted le dijo a esa persona no es así. ¿Cómo, hermano? Yo le aseguré. Lamentablemente usted le dijo, ¿por qué? Pero ¿estoy equivocado o estoy equivocada? Sí. Si me hubieses consultado en este tema en particular, no en todos los temas, porque obviamente tiene que haber una preparación. Para poder salir a la calle, también debemos ser guiados por el Espíritu de Santidad, pero estar en ese proceso constante de preparación. Y entonces hay hermanos a veces que cuando me avisan de las cosas es porque ya han hecho o han dicho y lamentablemente cometieron errores. Y esos errores se perpetuaron o se siguen perpetuando en las personas. En tu asamblea, en tu congregación, donde quiera que tú estés, debes identificar quién es la autoridad. Cuando llegas a un lugar, lo primero que debes hacer es quién es la autoridad aquí y sujetarte a esa autoridad. Mientras no llegues a un punto en tu vida donde no estás dispuesta a sujetarte a la autoridad, entonces tú estás en graves problemas. Porque estás mostrando un espíritu de rebeldía y la rebeldía es hechicería, es manipulación y esto es grave y es muy importante tenerlo en cuenta siempre, siempre. Le voy a comentar un ejemplo, ¿no? En los tiempos antiguos existían lo que eran ciudades-estados, ¿no? Existían lo que era antes una nación, un reino se consideraba, por ejemplo, un pueblo que estuviese, una ciudad que estuviese amurallada, que tuviese un rey, eso se consideraba una nación. Por ejemplo, para los tiempos de Canaán, para todo ese tiempo, en ese sentido, habían aproximadamente 600 naciones, un ejemplo, ¿no? O 600 pueblos diferentes con reyes. Y eso en todo lo que se conocía para ese tiempo. Y eso se consideraban reinos, naciones incluso. Y a veces pudiese ser, en lo que hoy en día conocemos un país, podían haber muchas naciones incluidas desde ese punto de vista.
Y había un reino que tenía un rey que estaba en bancarrota, que estaba en quiebra, y tenía a un ministro de finanzas, o contrató a un conocido, un ministro de finanzas, un experto con muchas capacidades, y este ministro de finanzas tenía una joroba, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Este ministro de finanzas empezó a hacer muchas cosas, malabares con la economía para poder rescatar a este reino, a este rey de la bancarrota. Y para ese tiempo se casan dos príncipes, una princesa y un príncipe de diferentes reinos, e invitan al rey a su boda. Y en este caso, cuando invitaban al rey, el regalo, si era, no podía ser, no sé, un par de zapatos, o no podía ser cualquier cosa. Se trata de la boda de una alianza entre dos reinos, y el regalo tenía que ser grande, y el rey estaba en bancarrota. Entonces el rey le dice al ministro de finanzas: ve tú, y porque si yo voy, no tengo cómo llevarle un presente de la envergadura y de la altura. El prestigio que yo debo mostrar como rey debe ser muy grande. Y cuando entonces le dice al ministro de finanzas: ve tú, pero le dice: quiero que me prometas que el ministro de finanzas tenía una joroba, una jiba, le dicen en otras naciones, como en la película, no estoy haciendo propaganda, ¿no? El jorobado de Notre Dame, ¿no? Tenía una joroba. Pero el rey le dice a este ministro: no muestres tu joroba. Prométeme que no vas a mostrar tu joroba. Quiero que me hagas esa promesa. Pase lo que pase, no muestres la joroba. ¿Qué hace el ministro de finanzas? Le da la promesa, le da su palabra de que no le iba a mostrar la joroba. Llega el día de la boda, se presenta el ministro de finanzas, de una vez a lo que lo ven, la gente empieza: este es un espía, este es un espía, este es un espía. ¿Qué tienes en la joroba? ¿Por qué traes ese bulto allí? No les puedo decir. Lo llevan a un cuarto aparte y empiezan: ¿qué tienes tú allí? No les puedo mostrar, no les puedo decir. Entonces los que estaban allí con él, los líderes del reino en los cuales él había ido, empiezan entre ellos a apostar, y dicen: vamos a hablarlo en moneda, en términos modernos, ¿no? Te doy, apuesto $1.000.000, o te doy $1.000.000 si nos muestras lo que tienes allí. No puedo. Te doy 10 millones. No puedo, no se las voy a mostrar. Te doy 100 millones. Después de largo rato, alguien dijo: te doy 100 millones. Y eso, en cálculos del ministro de Finanzas, era lo que debía el rey. Otro llegó y dijo: te doy 150 millones y me muestras lo que tú tienes allí. De una vez sacó cuentas. 100 millones, el rey paga la deuda y le quedan $50 millones. Salvado. Bueno, lo voy a hacer por el rey. Y les mostró la joroba. Bueno, le agarraron, le dieron en moneda de ese tiempo, en monedas de oro, plata, los 150 millones, y el jorobado se va para donde el rey, de vuelta otra vez al reino. Cuando llega, el rey le dice: ¿cómo te fue? No le mostraste la joroba, ¿verdad? Tranquilo, no le mostraste la joroba. Tranquilo, rey. Iba alegre, llegó alegre. Rey, estamos salvados. ¿Le mostraste o no le mostraste la joroba? Rey, yo le mostré la joroba, pero mira, hemos salvado al reino. Me has hecho un esclavo. No, mira, me dieron 150 millones. Tú no entiendes. Yo le aposté a ellos, que tú eras tan fiel a mí, que tú no ibas a ser capaz de mostrarle la joroba, así te ofrecieran lo que te ofrecieran. Que cuando tú me dieras tu palabra, tú ibas a ser tan fiel que tú no le ibas a mostrar la joroba y ellos se iban a convertir en mis esclavos. Pero que si tú le mostrabas la joroba, yo me iba a convertir en un esclavo para con ellos. Me has arruinado. Me has hecho un esclavo. De rey he pasado a ser un esclavo por tu culpa. Pero ahí me traje el dinero. No, el dinero lo trajeron te lo enviaron para que yo se lo guardara aquí. Pero yo me tengo que ir para allá porque ahora el reino les pertenece a ellos y yo me convierto en un esclavo. ¿Por qué le cuento esta historia, amados? ¿Tuvo la buena intención el ministro de Finanzas? Claro que tuvo buena intención, pero ¿sobre qué base?
¿Sobre la obediencia a la autoridad? No, sobre la desobediencia a la autoridad. Cualquier buena intención, no importa cuál sea, la buena intención que tú tengas, no importa si tú haces las cosas en desobediencia a la autoridad y sin sujeción a la autoridad, lo que hagas causa un desastre porque pasaste por encima del principio que no se puede violar, que es la autoridad. Tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero si lo haces en desobediencia, no sirve. Eso se convierte incluso en rebeldía. A veces el hacer las cosas con buena intención, pero sobrepasando los principios de la autoridad, eso no significa que sea de bendición. Todo lo contrario, hay consecuencias. Y a veces, y yo doy el ejemplo, hay hermanos que a veces hacen cosas con toda la buena intención del mundo, pero no saben el mundo espiritual que está, lo que está convulsionando en su vida y lo que está trastocando en su vida, sin darse cuenta, por la buena intención, pero sin alinearse a la autoridad, sin tener la sujeción, sin respetar a las autoridades. Y esto es muy, muy importante, lo que es la autoridad, sujetarse a la autoridad. Cuando tú llegas a la restauración, a las raíces hebreas de la fe, cuando tú empiezas a guardar la fe hebrea, bíblica, tú llegas a un lugar donde debes sujetarte a las autoridades. Mi hijo Lulú, ¿me puede leer Romanos capítulo 13, verso 1? Romanos capítulo 13, verso 1, si es tan amable. Amén. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Lo tiene, mi Ajot? Amén. Adelante, Ajot. Que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh, así que las que hay por Elohim han sido establecidas. Amén. Amén. Muchas gracias, Ajot. Recuerden que las autoridades las coloca nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial es quien coloca las autoridades, que es quien establece las autoridades. ¿Sí? Y obviamente eso se ve, por sus frutos los conocerán, dice la Escritura. A ver, le voy a pedir a mi Ajot Marbelis que me lea primera, creo que, mira, no coloqué por acá el número, tengo acá la nota. Primera Timoteo 5:17, vamos a ver si es esa. Primera Timoteo 5:17, Ajot Marbelis está por allí. Hola, Jodana. Ah, bueno, ya tenemos a la Jod Marbelis. Primera de Timoteo 5:17. Adelante, Ajoti. Ya, un momentito. Recuerden, amados, que es un principio bíblico lo que es el respeto a las autoridades. Siempre para nosotros mantenernos en orden, no podemos andar irrespetando las autoridades. Por eso hoy vamos a tratar de hablar, este puede ser un tema muy sensitivo para muchos y también puede ser un tema que se ha prestado para malinterpretaciones en muchas personas, en muchas congregaciones, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. Ya hemos hablado del principio de autoridad, del padre, del hijo, del hombre, de la mujer, de los niños en casa, de la familia. Ahora vamos a hablar acerca de cómo debe ser la autoridad de forma general en la asamblea. Adelante, mi hijo. Primera de Timoteo 5:17 para ver si ese es el verso. 5:17. Shalom. Leeré de la Reina Valera. Adelante, Ajoti. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. A ver, mi querido Roberto, si está por allí, Hebreos 13:17. Shalom para todos, amado hermano. Estamos ahorita mismo manejando, ya estamos llegando a la casa. Bueno, mi Moshiach, shalom, mi estimado Roberto. Mi Moshiach, asista a nuestro Roberto. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Correcto. Dice así: obedezcan a sus dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso para ustedes. Amén. Amén. Amén.
para que lo hagan con alegría y sin quejarse, ¿sí? Amados, eviten algo muy grande. Por favor, no difamar a las autoridades, no criticarlos, no lo hagamos. Obviamente, no hacer la shon hara. ¿Qué es hacer la shon hara? Chisme. Eso, la crítica, la difamación, todo eso es hacer la shon hara. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedes criticar nunca a una autoridad? Porque, y lo resumo en este comentario, porque los soldados no tienen la información de la guerra que tienen los generales. Si tú tuvieras toda la información que nuestro Padre Celestial tiene, no hablarías basura en contra de Adonai, en contra del Eterno. Eso sucede. Hay gente que se ha hecho atea, que se ha hecho agnóstica, porque no pueden entender. ¿Por qué razón? Por ejemplo, nuestro Padre Celestial, que tiene tanto poder, no detiene un huracán para que no destruya un país. Pero si tuvieras la información que el Eterno tiene, te darías cuenta de que eso era exactamente lo que tenía que ocurrir, aunque ahora es que lo vayas a entender. Nuestro Mesías le dijo a uno de sus seguidores, lo que yo hago, ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Le voy a contar otra historia. Creo que hoy voy a estar hablando de dos historias. Me acordé de una en este momento. Hace tiempo leí en un libro que me gustaba mucho de reflexiones, hace ya unos cuantos años, que había un sabio que tomó en ese momento a un discípulo y se fue a visitar unos pueblos. Cuando llegó a una aldea, era muy pobre la aldea, era extremadamente pobre, se notaba, y a lo lejos había una casa, una casita muy humilde, casi que cayéndose la casita. Ahí había una familia, el esposo, la esposa, y tenían 3 hijos. Y se veían muy pobres, casi no tenían nada. Y cuando el sabio y el discípulo se acercan allí a esa casa, le preguntan al Señor que si tenía algo de alimento, y él le dicen, solamente tenemos para nosotros, pero lo vamos a compartir con ustedes. Entonces los invitaron a pasar y ellos van a comer con esta familia, y entonces él empieza a explicar que lo que tenían era una vaquita solamente, y la muestra donde estaba la vaquita, estaba en un sendero, y que con lo que la vaquita daba de leche diariamente, ellos tomaban una porción para ellos consumir, para hacer queso, para esto, lo que sobraba lo vendían y con eso compraban lo que les hacía falta. Y con esa vaquita era su sustento. Después de haber compartido incluso la mesa con esta familia tan pobre, pero tan pobre, cuando va saliendo el sabio y su discípulo, toman el camino que casualmente le llevaba cerca de donde estaba la vaca. El sabio se para cerca de la vaca y piensa por unos minutos, desata a la vaca, se la lleva, y el discípulo se queda, ¿por qué le estás quitando la vaca? Estaba estupefacto. Y él le decía, haz silencio, por favor. Cuando llegaron a un despeñadero, él empujó la vaca y la vaca cayó y se mató la vaquita. El discípulo no podía creer el por qué su maestro había lanzado o le había matado el único sustento que tenía esta pobre familia para poder alimentarse. Fue tanta su rabia, fue tanta su molestia con su maestro, que lo abandonó en ese momento. Y tenía un cargo de conciencia tan grande, pero se fue, desobedeció a su maestro, siguió por otro camino, y al pasar el tiempo, él se acuerda de esa familia nuevamente y regresa para ver, dice, posiblemente ya habrá muerto esta familia porque era el único sustento, era una aldea pobre, el único sustento que ellos tenían era esa vaquita. Cuando él regresa y está llegando nuevamente a donde estaba esta familia, él empieza a notar un cambio. Ya no se veían las cosas tan pobremente, se veían senderos bien trabajados, ya se veía esto, se veía lo otro. Divisa a lo lejos donde estaba la casita, que ya no era una casita, una choza, un ranchito como se dice por allí, sino que ya era una casa bien bonita, bien establecida. Y cuando se acerca a la casa, él dice, seguramente la familia se tuvo que ir o hasta hayan muerto, porque el único sustento que tenía fue la vaquita que este hombre llegó y mató.
Cuando se acerca, él llama al Señor, un hombre bien vestido, le llama y le dice que si le pregunta por la familia que antes estaba allí, le dice, somos nosotros. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Miren el cambio, miren la casa. Y entonces él le dice, ¿se acuerdan la vez que ustedes vinieron? Después que ustedes se vinieron, en la tarde nos dimos cuenta que la vaquita se había soltado y se había caído por un despeñadero y se mató. Al acabarse nuestro sustento sufrimos, pero nos tocó hacer otras cosas y nos dimos cuenta que teníamos otras capacidades que empezamos a colocarlas a funcionar y eso nos produjo dinero. Hoy en día tenemos campos sembrados, tenemos esto, tenemos lo otro. Mire, levantamos nuestra casita y pudimos hacer muchas cosas cuando antes solamente el sustento tenía la vaca. Pues suena feo decirlo, pero menos mal que se nos murió la vaca si no hubiésemos seguido en la pobreza. ¿Qué les trato de decir con esta reflexión, amados? Es muy importante que nosotros entendamos que a veces los líderes pueden ver capacidades en los discípulos, en los creyentes o en los congregantes de una congregación, pero tienen que matarle la vaca primero para poder que se desarrollen, para poder que salgan a flote. Y eso, a esa vaca le podemos colocar muchos nombres. Le podemos colocar incluso defectos, incluso pecados. Le podemos colocar diferentes tipos de circunstancias y situaciones. Le podemos, pero a veces, en mi caso particular, a veces tenemos que matarle la vaca a muchos hermanos. En su momento ellos no entienden. No es que seamos los grandes sabios, pero a veces uno se da cuenta de las capacidades que tienen los hermanos. Pero por tener vacas allí, no se dan cuenta que esas vaquitas hay que lanzarlas no por un despeñadero, por un abismo completo, para que ellos entiendan y puedan darse cuenta que sus capacidades tienen más poder y tienen más eficacia de lo que ellos ni siquiera entienden. Yo a muchos hermanos le digo, amado, el Eterno te ama mucho. Entiéndelo. Y si te ama mucho, si tú lo reconoces, si tú lo entiendes, te vas a dar cuenta de que tienes grandes capacidades. Cuando tú me escuches decirle a alguien, el Eterno te ama mucho, es porque a veces yo pienso que esa persona ni siquiera se ha dado cuenta de las grandes capacidades que tiene, pero que el Eterno sí, y que lo va a guiar y lo va a recompensar su fe, porque va a seguir adelante y le va a mostrar todo lo que puede hacer para su gloria, para el honor de su nombre. Así es, estimada Jot Gabriela, una vaca también puede ser una zona de confort. Eso, mire, amados, podemos colocarle a veces los hermanos están tan aferrados a un trabajo que a veces ganan muy poco y a veces viene el Eterno y les sacude el árbol o les mata la vaquita para poder que salgan de su zona de confort. Porque si no lo hubiesen hecho, lamentablemente no se hubiesen podido dar cuenta de las capacidades que hoy en día o que tienen, que siempre han tenido, pero por estar allí en esa zona de confort no se habían dado cuenta de las capacidades que tenían. Por eso, amados, siempre lo vamos a citar, que dice la Escritura que para los que creen, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el Eterno es bueno, Él conoce lo que es mejor para nosotros. En otras palabras, si nosotros tuviésemos la información que nuestro Padre Celestial, el Altísimo Yahweh Sebaot, tiene, entonces no hablaríamos las tonterías que a veces hablamos. Si nosotros tuviéramos la información que muchos líderes y autoridades tienen, entonces no los criticaríamos y tampoco hablaríamos las tonterías que a veces hablamos en contra de ellos. Amados, ese principio que dice la Escritura de sujétense a sus autoridades es un principio de la cultura bíblica que desde el principio de los tiempos está. En cualquier rama de creencia en cuanto a las raíces hebreas, sea judaísmo, sea las raíces hebreas de la fe, toda la cultura bíblica siempre ha estado ese principio, porque es un principio de la bendita Torá de nuestro Padre. Incluso en el judaísmo talmúdico, les voy a comentar algo del judaísmo talmúdico, tienen un principio de darle más honor y respeto a su rabino, incluso que a su propio papá. Porque ellos dicen que el papá los trajo a este mundo, sí, pero que su rabino o su maestro de Torah es el que le ayudará a entrar en el mundo venidero.
Incluso ellos enseñan, conforme a lo que se conoce como el Shulchan Aruch, que el que irrespeta a un rabino no tendrá parte en el mundo por venir. Por lo tanto, que está prohibido enojarse, mofarse, burlarse, rebelarse contra su maestro de Torah, contra su rabino. Eso lo enseñan en el judaísmo. Pero obviamente el mandamiento no dice honra a tu rabino, dice honra a tu padre y a tu madre primero, más que a cualquier otro hombre en esta tierra, que a cualquier otra mujer en esta tierra. Pero obviamente trato de mostrarle este principio de nuestros hermanos judíos para entender hasta cierto punto lo que representa la autoridad para ellos. Por eso vemos la organización, el respeto. Por eso vemos que por más de 2000 años, a pesar de tribulaciones, de persecuciones, a pesar de todos los asesinatos de nuestros hermanos judíos, ellos siguen más firmes y fuertes que nunca, porque han aprendido uno de los principios fundamentales y elementales de nuestra fe hebrea, ¿cuál? El respeto y la sujeción a las autoridades. Cuando una autoridad toma una decisión en una comunidad, lo hace en base a información que tú no tienes particularmente. Entonces, si tú cuestionas la decisión que se está tomando, está cometiendo un grave error. Incluso estás desafiando autoridad. Y por ende, lo hemos estudiado en este tema, desde el primer tema que estuvimos hablando, que estaríamos cometiendo pecado, porque él tiene información que tú no tienes. Entonces estaríamos levantándonos en contra de esa autoridad y estaríamos rebelándonos en contra de la autoridad, y por ende, si nos estamos rebelando en contra de la autoridad, eso es pecado. Pregunta nuestra Jolulú, estos versos que hemos leído también se pueden decir que son ordenanzas. A ver, ¿cuáles versos serían, estimada Jot, acerca de lo que el hermano Shaul, nuestro maestro, el discípulo de Mashiach, el Shaliach Shaul, nos leímos hace un momento? ¿Me aclara, por favor? Entonces, en la cultura hebrea bíblica se considera un grave desafío. Ah, sí, correcto, estimada Jot. Esto son ordenanzas y principios. Recuerden que siempre las autoridades, sobre todo las autoridades puestas por el Eterno, los líderes, los ancianos, aquellos que se levantan con responsabilidad, con dignidad, ¿sí? Son, como lo dijo Shaul, son merecedores de doble honor. Entonces, por eso es tan importante que se entienda que no podemos faltarle el respeto a las autoridades. Y ya vamos a ver incluso qué sucede cuando sabemos o entendemos que esa autoridad está cometiendo un error. ¿Cómo se aborda ese tema? Porque también obviamente estamos lidiando con hombres y esos hombres también se pueden equivocar. Entonces, en la cultura bíblica se considera un grave desafío que un discípulo enseñe, escuchen muy bien esto, sin previa autorización de su maestro. Que enseñe incluso una interpretación de la escritura, aun si fuese del mismo maestro de Torah. Y aún más desafiante, si enseña otra interpretación que no es la que se le ha enseñado. ¿Sí? ¿Recuerdan el hecho de atar y desatar? Cuando le dijo nuestro maestro a sus discípulos, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Eso es una frase que se utiliza en el argot popular de la enseñanza de un maestro de Torah y su discípulo. Ahí es cuando le está dando la autoridad para interpretar la Torah conforme a lo que ha recibido. Pero antes de eso no puede interpretar la Torah si no tiene consentimiento de su maestro. Obviamente, en nuestras formas de enseñanza hay ciertas cosas que a veces por diferentes circunstancias no se pueden cumplir a cabalidad como lo exigen los principios bíblicos. Pero sí hay que llamar la atención para muchos hermanos que a veces se toman iniciativas sin previa consulta a las autoridades que tienen. Y eso se constituye como incluso hasta en un acarreo de maldición, porque se están rebelando en contra de la autoridad. Recuerden que nuestro Mashiach, a través de Shaul, nos enseña los principios de autoridad. Estuvimos hablando del Padre, que es la autoridad suprema, que es la cabeza de Mashiach, el Mashiach, la autoridad del hombre o la cabeza del hombre, el hombre, la autoridad de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue toda una línea de enseñanza y aparte, Shaul también enseña acerca de lo que son las autoridades en la congregación.
Y miren el respeto a la autoridad, que incluso uno de los principios bíblicos que hasta el día de hoy se mantienen en la cultura hebrea es que un discípulo no puede llamar incluso a su rabino por su propio nombre. En otras palabras, usted nunca va a ver en la escritura a un discípulo de nuestro santo maestro llamándolo por su nombre, diciéndole, oye, Yahoshua, te están llamando allá afuera. Eso tú no lo vas a conseguir en la escritura. Siempre fue maestro, rabí, rebe. Amados, incluso entre nosotros está prohibido. Ya eso se sabe no porque esté escrito en la letra, sino ese es un principio de vida. Que entre nosotros está prohibido llamar a nuestros padres por su propio nombre. ¿Sí? ¿A quién de nosotros se les ocurre acercarse a nuestro padre llamándolo por su propio nombre? ¿Nosotros qué le decimos? Papá, papi, avi, o mamá, mamita, mami, ima. Pero no le llamamos por su propio nombre. No le decimos Gloria. Eso es una falta de respeto. Yo llamar así a mi mamá, para mí eso es una falta de respeto. Porque ese es un principio de autoridad. Que los hijos llamen a sus padres, lo llamen por su propio nombre y no les llamen por mamá, por papá, eso es una falta de respeto a la autoridad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la decisión de la autoridad de una congregación está errada? El discípulo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el congregante de esa comunidad? Debe guardar silencio. No debe hacer comentarios apresurados y sentarse a solas con él y preguntarle las razones de sus decisiones. Y si aún considera que ese líder, esa autoridad está errado, entonces respetuosamente convencerlo con la verdad. Pero no está permitido a un estudiante desafiar públicamente a su maestro y mucho menos hacer juicio de su decisión sin antes consultar el por qué. ¿Qué es lo que vemos hoy día en las raíces hebreas o en aquellos que decimos guardar la Torá? Amados, es un total desastre. Es un relajo total. Todo el mundo habla mal de todo el mundo. Se levantan maestros aquí y allá, no siguen una línea adecuada de enseñanza y vivencia de la escritura. ¿Sí? Y enseñan la rebeldía. Incluso, a veces vemos hasta por ejemplo, cuando uno está metido en las redes sociales, llega alguien y postea algo en una red social, no sé, no quiero nombrar ninguna, pero alguien que no está de acuerdo se mete allí a refutarle. Eso para mí es una grave falta de respeto. Eso demuestra orgullo, demuestra rebeldía, demuestra toda falta de juicio. Y eso sucede, eso es algo común. Aún ver muchos hermanos que se meten en los grupos de las redes sociales, que se estila mucho hasta el día de hoy, y por ejemplo, en los grupos del cristianismo, a faltarles el respeto, a refutarles sin respeto, y lo hacen de una manera desordenada, grosera. Eso no se hace, porque nosotros no estamos para hacer ese tipo de faltas de respeto. Eso demuestra orgullo, demuestra rebeldía. Amados, esto es el pan nuestro de cada día. Incluso a veces uno está dando una enseñanza por estos medios, incluso en Facebook Live o en otra red social, o compartiendo, y siempre sale alguien: yo no estoy de acuerdo contigo, yo esto, yo lo otro. Eso es una falta de respeto. Lamentablemente, hoy en día, las redes sociales, imagínense ustedes para los tiempos donde no había este auge de las redes sociales, donde la tecnología no había llegado de esta manera. ¿Qué sucedía? Un ejemplo, estamos acá en una congregación, y para yo poder ir a otra congregación, a ir a visitar esa congregación si me invitan, a ir a compartir, incluso a dar alguna palabra, yo debía de pedirle permiso a mi autoridad. Eso es propio. Eso es propio. Eso se tenía y se debe de hacer. Yo, por ejemplo, pastor, para ese tiempo, pastor,
me están invitando de esta congregación a ir a dar una palabra, ¿me da permiso? ¿Qué opina usted? Por favor, ayúdeme, guíeme, ¿qué puedo hacer? Aún si yo tengo todo el conocimiento de lo que voy a hablar y todo, no importa. Si yo entiendo los principios escriturales, si yo entiendo lo que es la sujeción, la mansedumbre y el respeto a las autoridades, yo no paso por encima de mi autoridad. Y si él me da permiso, yo voy. Si no me da permiso, no voy. Y le acepto su decisión. Porque él puede estar manejando alguna información que yo no esté manejando. Él posiblemente sepa que hay algo que están tramando allá y yo inocentemente puedo caer en esa trampa. Pero entonces hay muchos que se rebelan. No, porque a mí el Eterno me ha mandado a predicar. Hay que obedecer al Padre antes que a los hombres. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto esa situación? Obviamente la Escritura lo dice. Pero muchos utilizan esos versos para levantarse en rebeldía. Y muchos hoy en día utilizan esa falta de respeto para atacar, como bien lo dice nuestra Jolulu aquí en los comentarios. Dice, lamentablemente, muchas personas aprovechan esos medios para atacar a las personas en anonimato, en ocasiones. Eso se demuestra el orgullo. Amado, si tú no estás de acuerdo con alguien, no te metas a faltarle el respeto, incluso en su propia casa. Es más, si tú vas a dar un comentario positivo, entonces hazlo con respeto, con su permiso, porque no estás en tu casa. Y esa red social, esa es casa de él. Y él hace en su casa lo que él bien quiera o lo que ella bien quiera. Si tú vas a decir, por ejemplo, a predicar algo, por ejemplo, en un grupo, vamos a colocarle en última instancia, en un grupo cristiano, y tú ves que se está cometiendo, wow, lo debes hacer sin insultar a nadie, sin burlarte de sus creencias, por muy sabio o muy sabia que tú te sientas y te creas. Porque si decimos ser seguidores y ser del Mesías, debemos aprender a comportarnos como él. Porque esas personas posiblemente lo que sean ignorantes, pero no significa que sean malas personas. Posiblemente estén engañados, pero no significa que sean malas personas. Pero a veces lo primero que uno ve en muchos hermanos y hermanas que a veces tienen sabiduría de la palabra es que se le lanzan allí a lanzarle piedras a la gente. Y a veces lo mínimo que hacen es llamarlos paganos. Eso es una falta de respeto. Si tú no estás en tu casa, no opines. Y si lo vas a hacer, debes hacerlo con la extrema prudencia, respeto. Y si a la gente de allí no le gusta, cállate la boca. No, es que el Eterno me ha mandado a predicar. Sí, pero tú debes aprender a comportarte. No puedes ser una persona con esa rebeldía, con ese orgullo que se te nota. Aún los comentarios positivos debes hacerlo de la mejor manera posible, no siendo grosero, siempre tomando a los demás como si fuesen superiores a nosotros. Y si los vamos a corregir, ¿qué dice la Escritura? ¿Corregirlos con 4 piedras en las manos? No, corregirlos con amor. Exacto, como lo dice nuestro Aguilar acá, hay grupos donde se pueden hacer comentarios respetuosos con base escritural sobre un tema que puedan ayudar a salir del error, correcto. Hay grupos donde hay líderes sabios, hay líderes maduros, ¿y qué hacen? Dan la oportunidad para que compartan la palabra, para que expresen sus opiniones respetuosamente. Hoy en día es notable la parte de los grupos de WhatsApp y siempre cada congregación tiene su grupo de WhatsApp. Nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp y siempre nosotros compartimos obviamente allí. Y sucede que a veces cuando hay hermanos que se incluyen o que son invitados al grupo y a veces entran, wow, yo me quedo sorprendido. Ni siquiera no estamos ni siquiera hablando de la parte de la fe, sino de la educación como persona. Nosotros debemos de ser muy educados, debemos de ser respetuosos. A lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Pero por favor, hagámoslo con respeto, con decoro. Porque nosotros aquí no estamos para andar levantándonos en guerra con todo el mundo.
sino para unir, para edificar, para consolar, para restaurar. Por eso se llama esto en los tiempos proféticos de la restauración. Entonces, es muy importante, amados, que nosotros aprendamos tener, por favor, amados ajín, tener prudencia al hacer los comentarios. Si tú, hoy en día se puede tomar eso hasta en cuenta. Si tú incluso vas a predicar en otro lado, desde tu casa, por alguna red, te invitan a hacerlo. Si tú perteneces a una congregación, debes pedirle permiso a tu autoridad. Porque si no, ¿qué estás haciendo? Estás desafiando a tu autoridad. No andas alineado. No porque esa persona sea más que tú. En dignidad no, en autoridad sí. Y tú le debes respeto. Si tú quieres obtener bendición y quieres tener una vida que tu hogar ande en sujeción y respeto, demuestra respeto. Y lo primero que se te exige, el principio fundamental de todo discípulo, es sujetarte a las autoridades. Si no, eres un rebelde. Por mucho que quieras avalar a través de la escritura, por mucho que te quieras sustentar con la escritura, eres una persona rebelde. Y los rebeldes siempre salen con el mismo cuento. Hay que servirle primero al Eterno antes que a los hombres. Eso es obvio. Pero todo hay un orden para todo. Siempre un rebelde se va a justificar su rebeldía diciendo eso, para hacer quedar mal a los demás. Entonces, este principio del respeto a la autoridad hay que rescatarlo, mis amados. Hay que subrayarlo porque es muy importante. Tú tienes que tratar respetuosamente, decorosamente a tu líder, a tu autoridad espiritual. Porque si este principio se viola, en vez de reinar la paz, la unidad, lo que va a haber es división, lo que va a haber es guerra, lo que va a haber es destrucción. Eso es lo que va a venir, como ya lo hemos visto en varios casos. A veces, amados Ajim, tenemos que llamarle la atención. Le voy a colocar el ejemplo. Vamos a hablar un poco de la disciplina. Cuando una autoridad coloca en disciplina a otra persona, yo me acuerdo mucho en mi vida de niño y de adolescencia, que cuando trabajaba en el campo, en el ganado de mi familia, cuando uno estaba organizando el rebaño de las reses, de los animales, siempre habían terneros, ¿sí? Siempre habían incluso vacas o novillos que se saltaban la cerca, saltaban la talanquera, como se dice en Venezuela. No sé cómo se dice acá en Panamá o en su país. Eran labranceros, le decíamos nosotros. ¿Y qué se hacía con estos becerros o estos novillos labranceros? Se les colocaba un collar que no les causara ninguna herida ni los maltratara, pero a ese collar se le amarraba una vara larga para que cuando este ternero o este novillo intentara saltar la cerca, esa vara se enredara y no le permitiera pasarse al otro lado. Porque ¿qué hacía uno cuando iba a ver el ganado? Uno perdía tiempo para organizar el ganado, uno perdía tiempo buscando a veces el novillo. Y muchas veces terminaban perdidos o se fracturaban una patica o los mordía una serpiente o se tenían que sacrificar por alguna u otra razón. Se perdían esos animalitos. ¿Por qué? Porque pero cuando se les colocaba esa forma de yugo que tenían allí, se les colocaba en disciplina, entonces se mantenían dentro de la cerca. A veces, ¿por qué traigo este ejemplo? A veces nos toca a nosotros colocar a veces a hermanos en disciplina, porque eso hace una autoridad. Nosotros tenemos que velar porque las cosas anden en cuidado. Pero cuando se coloque a alguien en disciplina, no critiques al líder que lo hizo. No murmures en contra de él. O incluso a muchas hermanas que tienen autoridad y tienen grupos que están a su cargo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el Ministerio de Alabanza, la hermana, la Juan Marta, ella está a cargo del grupo de alabanza, es la líder de ese grupo de alabanza. Pero sea un hermano o una hermana,
a veces nos toca hacerlo, no murmures en contra de la autoridad. No lo hagas. Si tú puedes, acércate al líder y pregúntale, ¿qué sucedió con esta persona? ¿Por qué se retiró o se retiró del cargo? Está sentado. Vemos si el líder te da alguna información privilegiada, si así sucede, debes guardártela para ti. Si no te da ninguna información, debes callarte la boca, porque a veces nosotros no estamos en la capacidad de divulgar información que puede comprometer mucho más la vida espiritual personal de esa persona que se ha tenido que colocar en disciplina para que no salte la cerca y se vaya a perder. ¿Y qué hacen a veces muchos hermanos que a veces no tienen madurez? Se van a ir a ver a los que se colocaron en disciplina. Ay, pobrecito. Ay, pobre. Amados, cuando alguien se coloca en disciplina es por algo. Y las personas que se colocan en disciplina deben pasar por un proceso en el cual está involucrado el bajarse del pedestal donde se han subido, matar el orgullo, corregir lo que se tenga que corregir. Si son inocentes de la situación, que el Eterno sea quien los levante, porque el Eterno es justo, y si esa persona es inocente, pues más justicia va a tener. Pero hay muchos hermanos, pero ojo, si la persona es culpable, ¿qué es lo primero que busca un culpable? Justificarse. ¿Y qué va a hacer? Tratar de lanzarle la culpa a los demás, y más si hay orgullo. Entonces, los hermanitos que a veces se acercan inmaduramente, porque lo hacen de esa manera. Ay, pobrecito, mira, hay que ver cómo está, que no sé. ¿Qué sucede? Terminan involucrados y terminan contaminados. Cuando no están respetando las autoridades. Por mucho que no me guste la decisión, yo debo esperar en paciencia. Respetar a la autoridad y esperar. Me acerco a la autoridad para ver qué sucedió. Si me dice algo, con eso me quedo. No me gustó, voy a esperar y confiar en el Eterno. Porque yo considero que la autoridad, es más, si usted tiene información privilegiada en ese momento, usted dice, ay hermano, pues yo creo, o mire, Moré, Roes, Again, el título que tenga tu líder. Mira, yo creo que se cometió un error. ¿Por qué? Porque pasó esto. Ah, mira, no sabía. No lo sabía. Vamos a corregir esto. Amados, por eso es tan importante tener mucho cuidado con el respeto a las autoridades. Entonces, ¿qué sucede, amados ajín? Lo mismo que sucede con esto, lo mismo aplica en el hogar, en el colegio, en el trabajo, en una institución, incluso en el gobierno. En la calle no puedes andar rebelándote contra la policía, no puedes andar rebelándote contra los que representan la justicia, ¿sí? Amados, incluso dentro de la cultura hebrea se han enseñado principios de respeto a las autoridades, como el siguiente: un erudito, cuando está en presencia de un erudito mayor, no debe levantar su voz, ni presentar opinión alguna, aun si nunca aprendió nada de él. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos hermanos que porque esa persona o ese líder no es su pastor, no es su moré, entonces piensan que le pueden faltar el respeto. Ah, no, porque este es el líder de otra congregación, yo le puedo faltar el respeto y puedo hablar de esta manera. No, eso no se hace, amados. Siempre se tienen que hacer las cosas. Nosotros conocemos un montón de hermanos que son líderes, que nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos, porque ellos tienen una interpretación de las cosas de diferente manera. Todo el mundo va a jalar para su lado, dice, hay un dicho por allí, ¿no? Y cada uno va a tratar de defender su postura con supuestas verdades bíblicas. Pero eso es un proceso. Eso es un proceso. Pero todo tiene que ir alineado a la palabra, no a las emociones de la gente, no a que yo siento, yo pienso, yo creo. No, eso no sucede de esa manera. Todo tiene que ir alineado a la palabra. Por lo general, cuando hay una autoridad, un sabio de la palabra, un erudito de la bendita palabra,
Aún si yo no estoy de acuerdo, pero lo considero una autoridad, yo no estoy para andar desafiándolo delante de la gente, porque eso es una falta de respeto a la autoridad. ¿Eso qué demostraría? Orgullo y rebeldía. Ojo, si está haciendo perversión, es otra cosa. Pero en diferencias de palabra, de interpretaciones, hay que tener cuidado. Pero cuando hay un sabio, una autoridad mayor delante de nosotros, yo estoy es para preguntar y con humildad y con respeto. Y doy mi opinión si ese sabio, si ese líder me la pide. ¿Qué opinas tú de esto? Y uno da la opinión con respeto. Y si hay algo que sabe uno que va a sonar desafiante, incluso si hay algo en lo que uno no está de acuerdo, uno se lo reserva. Y si tiene la oportunidad, se lo dice en privado. Por eso es que incluso siempre nosotros en nuestras enseñanzas, en nuestro compartir de la bendita palabra, siempre le estamos pidiendo a los hermanos la opinión, les cedemos el espacio para que compartan opiniones, hagan preguntas, porque eso es propio también y estamos en una escuela porque la Torá es instrucción, es enseñanza. Así es, estimada Jod Gabriela, hoy todo el mundo quiere dar su opinión. ¿Qué dice la Escritura? Sé tardo para emitir opiniones, para hablar, pero hay que ser rápido para escuchar. Entonces, en este contexto, ¿qué se hace? Si tú consideras que la autoridad está cometiendo un error, siéntate aparte, habla con él, pregúntale por qué tomó esa decisión y si tú consideras después de todo eso que está equivocado, instrúyele. Mira, yo creo que usted debe reconsiderar esto y le das la información que usted puede tener. Y en base a esa información, si es un auténtico líder, si es una autoridad digna, se corrige. Porque ¿qué dice la Escritura? Instruye al sabio y te amará más. Pero corrige a un necio y te va a ganar un enemigo. Amados, eso abunda mucho. Y está pasando en las comunidades emergentes que están surgiendo de la tumba de las naciones, que hay hermanos que en su deseo por restaurar su fe hebrea empiezan a asumir ciertas cosas y piensan que porque ya tienen el deseo es suficiente para actuar de cierta manera. Pero eso no es así. Hay que seguir ciertas reglas de respeto a la autoridad. Yo de verdad le doy gracias al Eterno hay hermanos, hay hermanas incluso, que a veces me han escrito, y de verdad yo bendigo al Eterno por esas hermanas, no porque me lo dicen, sino por la actitud que tienen. Porque me dicen, hermano, yo voy a escuchar a tal persona, él tiene enseñanzas, a veces me dicen, voy a conectarme con él. Y yo, adelante, hermana. Y a veces le digo, ten cuidado con esto, no es nuestra postura, pero en línea general, adelante. Porque eso es como si esa hermana o ese hermano fuesen físicamente a otra congregación. Y uno debe velar para que esas hermanas o esos hermanos tengan buenos pastos. Y hay hermanos y hay hermanas que me dicen, hermano, ¿qué opina? Y ojo, el primer principio, consultar antes y después informar. No después de haberte metido en sus congregaciones, en sus páginas, en su canal de YouTube, en sus cuentas de Facebook y haber absorbido todo eso. Después vienen a consultar, ¿qué opina usted de este líder? Y uno dice, no, hermana, de verdad, no. A muchos hermanos le he dicho yo, por favor, no te metas por allí. Yo lo respeto mucho, es un varón del Eterno, pero nosotros no compartimos. Esto es una línea judaizante. O esto es una línea de esta manera. Ten cuidado con esto. Ay, pero bueno, sí, yo vi esto, yo vi lo otro, porque hay hermanos que ya estaban, por ejemplo, obviamente nosotros enseñamos, el Mesías no es Dios como se enseña en el cristianismo, como todavía se enseñan muchos en las raíces hebreas, y a veces hay hermanos que se andan metiendo en cualquier lado, ¿y qué hacen? Absorben esa enseñanza. Y entonces ya uno los ve publicando y empezando incluso a adorar al Mesías, y a veces a muchos yo le he tenido que llamar la atención en privado. ¿Por qué tú estás diciendo esto?
No, porque mire esto. Es que mire esta enseñanza. Yo, ay, padre, si me hubieses consultado antes, no estuvieses tan confundido. Porque esa persona tiene ese tipo. Yo vengo de allí, le digo a veces a muchos hermanos. Entonces, primero se consulta, primero se verifica, porque estamos en una congregación. Tenemos un montón de enseñanzas. Nosotros no queremos decir, no, lo que pasa es que ustedes quieren que estemos aquí solamente con ustedes. Lo que queremos es que no pierdas tiempo en tu crecimiento espiritual, porque hay mucho trabajo por hacer. A varios hermanos le decimos, cuando a veces caen en debates con personas que son tercas, que me disculpan la expresión, no lo vayan a tomar a mal, que son necias, ¿no? Y siguen allí y a veces uno le dice, hermano, no pierda el tiempo con esas personas. Ore por ellas. Tú no eres el Espíritu de Santidad para transformar los corazones de las personas. Tú no puedes estar viendo los becerros, lo más gordo de las manadas, y rescatarlo. No, no puede ser más misericordioso que el Eterno. Simple y llanamente, no inviertas tu tiempo allí. Permite que sea el Espíritu de Santidad de nuestro Padre en su tiempo que haga el trabajo y no con tu sabiduría, porque hay que aprender a tener discernimiento, pedirle eso a nuestro Padre para entender cuándo podemos incluso convertirnos en piedra de tropiezo, incluso con la verdad. Porque no es lo que decimos, es con qué propósito decimos la verdad y cómo decimos esa verdad. Porque a veces tenemos, como sabemos la palabra y sabemos que las cosas no son así, pues queremos utilizar esa palabra para decirle a las personas, tú estás equivocado, yo estoy en lo correcto. Y eso no es así, nosotros no debemos actuar de esa manera. Entonces, muchos hermanos que a veces llegan, piensan, sienten que, o en su ánimo de restaurar la fe hebrea, empiezan a asumir ciertas cosas y piensan que porque ya tienen eso es suficiente para actuar de cierta manera. Pero, amados, hay que seguir ciertas reglas del respeto a la autoridad. Muchos, incluso por no seguir esas reglas, caen en el judaísmo. Ya utilizan kippah, utilizan talit de manera religiosa y constante, todo lo que es la indumentaria judía, por no preguntar primero, por no consultar primero. A ver, Gabriela, ¿me puede leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de 12 al 13? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 13. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, del 12 al 13. Estamos listos si desea también, amado. Ah, excelente, mía Roberto. Prepárese que ahorita vamos a tocar varias citas así y bueno, ahí le voy a pedir la asistencia a los, al que tenga el gatillo más rápido. Aquí estamos listos. Un momento, por favor. Adelante. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, del 12 al 13. 12 y 13. Recuerden, amados, que la rebeldía se puede manifestar en cualquier persona, incluso adjudicando de que se tiene la palabra o de que se tiene la verdad. Dice, ¿Eso, amados? Adelante. Adelante, Ajod. les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos entre ustedes que trabajan arduamente, los que los guían en el Adón y los consuelan para ayudarlos a cambiar. Trátenlos con la más alta estima y amor por el trabajo que hacen. Vivan en shalom entre ustedes. Amén. Amén. Que hay que reconocer a los que trabajan entre ustedes, entre nosotros, y los que presiden en el Maestro a través de la enseñanza de nuestro Mesías. Amados, para hacer las cosas entendibles, tenemos que comprender que las comunidades que están surgiendo, por ejemplo, en toda Latinoamérica, hay algunos que creen que porque se tiene el deseo y la buena intención,
ya eso sirve para actuar de estas formas. No es correcto, amados. Hay que seguir las reglas que rigen los principios bíblicos en el cuerpo del Mesías. No es a como yo creo, siento y puedo. Es a como tú te alineas en sujeción a la Escritura por medio de las autoridades que el Mashiach ha establecido para ti. Rápidamente, amados Shahin, ¿quién me lee? Tito, capítulo 3, verso 1. Tito, capítulo 3, verso 1. No todos a la vez, por favor. Tito capítulo 3, verso 1 dice: Adelante. recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Así es. Así es, que estén dispuestos para toda buena obra. Amados, cuando nosotros empezamos a sujetarnos y a obedecer a nuestras autoridades, ¿qué va a suceder? Va a haber más unión, va a haber más unidad. Si yo voy a hacer algo que yo creo que va a comprometer, no para cualquier cosa, amados Rahim, porque yo sé que, obviamente, no para cualquier cosa básica, fundamental, pero hay casos de casos y hay que aprender que cuando se habla en una vida en comunidad, incluso nosotros debemos consultar primero. Cuando nosotros comenzamos este caminar, lo primero que se hace es empezar a consultar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y siempre, bendito sea el Eterno por los hermanos, a veces que me dicen, hermano, estoy comenzando este caminar. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué debo hacer? Ah, excelente, hermano, te ofrecemos esto, aquí hay este estudio, aquí hay esta enseñanza, ora mucho, busca ayunar, prepárate espiritualmente, pero, a ver, refuerza, renuévense en el conocimiento de su mente, dice la Escritura. Entonces, es muy importante que la Escritura nos da el principio de la autoridad, del respeto a la autoridad. Cuando hay una congregación, esa línea de respeto a la autoridad va a hacer que una congregación primero se unifique, alcance propósito y después alumbre de mejor manera a su entorno, impacte a las familias y se genere un ambiente de respeto, de sujeción, de mansedumbre, de igualdad incluso. Pero todo tiene que hacerse de esa manera. Si tú quieres empezar a dar fruto rápidamente y a no acarrear las consecuencias que lleva la rebeldía, te aconsejo que te sometas a la autoridad, que tengas mansedumbre, que seas enseñable, que seas servicial. ¿Para qué sirvo? ¿En qué soy bueno? Ah, bueno, yo puedo hacer esto, lo hago y lo hago de la mejor manera posible. Ah, yo puedo hacer esto, pero tu líder te dice, no, mejor apóyame en esto. No, pero yo quiero hacer esto. Obedece. Porque de esa manera el Eterno está tratando contigo. Está tratando contigo esas cositas en la cual tú necesitas reforzar. Sobre todo, amados Shahin, el orgullo. Debemos limpiarnos de todo orgullo. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Prestemos atención, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. A ver si nuestra Holulu nos ayuda allí. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Así es, Mia, así es. Adelante. Ahorita le damos el pase a nuestra Holulu en la siguiente cita. Bueno, si la Honolulu desea, adelante, o si quieren, cualquiera de los dos, no sé. Primero las damas, Mia. Adelante, Holulu. Ok. Ya le iba a decir que él si quería dar el pase a él, pero adelante entonces, hermanos. Le doy lectura y dice así, Primera de Timoteo 3, del 1 al 9. Esto es muy cierto. Si alguien inspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero. Así es. Que gobierne bien su casa
y tenga a sus hijos en su gestión con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Asimismo, los asistentes deben ser respetables, de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Amén, amén. Excelente, mi estimada Jot. Mira, amados, el que no sabe gobernar su casa, no, ¿cómo va? Eso es un ejemplo clásico. Si alguien no sabe organizar, no tiene en orden su casa, no va a poder servir como un administrador de una congregación. Por eso es tan importante, amados hermanos, lo que hemos estado hablando en todos estos 5 temas, 5 partes del tema de la autoridad. Amados, la levadura, una de las grandes levaduras que en nuestra vida a veces surge, es la rebeldía, es la falta de organización en nuestros hogares, es cómo nosotros tenemos administrado nuestros hogares y cómo se refleja eso en nuestra conducta en la asamblea, en la congregación, en el cuerpo del Mesías. Entonces, más santidad debemos tener los que estamos en liderazgo. Amados, y recuerden que esto es una responsabilidad de todos. No es de unos solos, no es del que está al frente, no, es de todos. Y si tienes un talento, colócalo a servir, colócalo a disposición, porque si no, aún lo que tienes se le va a ser quitado. Si tú tienes un talento, un ejemplo, para cantar, para danzar, para administrar, para algo, para predicar, consulta a tu líder y colócalo a funcionar, porque si no lo haces, aún lo que tienes se te va a ser quitado. Eso lo dice la Escritura. Por eso siempre la Escritura está llamando a líderes competentes. Y a veces un líder competente no es que se la sepa todas, es que tenga esa responsabilidad. Miren, recordemos el libro de los Hechos, lo que está escrito allí. Hubo quejas entre las viudas de un lado y del otro, y le dicen los líderes principales, a ver, nosotros no tenemos tiempo ahorita para atender las mesas, no porque sea un trabajo indigno, sino que la comunidad ha crecido tanto que no podemos hacer todo a la vez. Necesitamos gente competente. Y ahí fue donde salió Esteban, si mal no recuerdo, creo que fue Felipe, que estaban también llenos del espíritu de santidad, tenían buen testimonio ante la gente. Ah, bueno, listo, vamos a colocarlos a ellos porque son hermanos competentes. Y se colocaron a que ayudaran en eso. Y así poco a poco, porque a veces muchos hermanos quieren saltar, quieren entrar a las raíces hebreas de la fe y convertirse en maestros. Y no pasan por el proceso, no viven el proceso. Y a veces por eso es que tenemos un montón de, entre comillas, supuestos maestros de la Torá, inmaduros, gente que a veces no ha crecido, no ha permitido que las situaciones, la Torá, el vivir y el convivir constantemente con la palabra y una vivencia de Torá en familia y en comunidad, les ayuden a crecer maduramente, sino que todavía, y no estoy hablando solamente de jovencitos, estoy hablando incluso hasta de gente mayor, todavía vienen con vestigios de la religión y no lo quieren soltar, porque quieren aplicar lo mismo que hacían allá, aquí. Y siguen siendo el mismo modus operandi. Y se sigue respetando la autoridad. Y se sigue creando gente emocionalista, sin conocimiento de la palabra, que pueden tener poder, autoridad, emoción, pueden ser desafiantes, pero a la hora de defender la verdad con la verdad, se quedan allí. No hay instrucción, no hay propósito en muchas de esas personas. No hay una instrucción tangible en ellos. Por eso es tan importante que todo es un paquete completo y que debemos asumirlo con responsabilidad. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Vamos a ver a Roberto, ahora sí adelante.
¿Cómo no, amado hermano? Jeremías 3:15 dice de la siguiente manera: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y destreza. Así es. Recuerden, amados Sajín, que estamos viviendo en los tiempos de la restauración, y la restauración conlleva el derramamiento del conocimiento de la palabra de nuestro Padre. Por eso es que hoy en día tenemos un conocimiento de la palabra que no existía hace 2, 3, 4, 5 décadas. Hoy en día es que tenemos un surgimiento de las raíces hebreas, pero mucho de ese conocimiento se está diluyendo entre tanta confusión, porque hay gente muy madura que no respeta las autoridades, sino que se saltan todos los procesos y no se han desarrollado correctamente a través del espíritu de santidad, y llegan a ser personas inmaduras, pero ahora son maestros de Torah. Entonces, es muy importante entender eso, amados. Y si nosotros somos líderes competentes, líderes dignos, vamos a suponer, llegó otro hermano con más capacidades, adelante, hermano, le cedo el puesto, siga usted, yo lo sigo, yo le ayudo, yo le sirvo. Porque, ¿qué dijo nuestro Mashiach? El que quiera ser el primero, sea el siervo entre todos ustedes, estimando a todos como a superiores. Porque mucha gente a veces lo que quiere es que me vean, mostrarse, no perder los likes, no perder los muchos me gusta. Aquí no estamos buscando el pago de la gente ni de los hombres. Estamos buscando tener ese galardón en el cielo, para que cuando venga nuestro Mashiach, Él lo traiga consigo, para que nos dé el pago a nosotros. Ese es el pago que esperamos. Pero también debemos enseñar correctamente, no a que nos rinden pleitesía, en este caso nosotros como líderes de comunidad, sino a que las personas, los hermanos, aprendan el respeto a la autoridad y la sujeción, porque se van a librar de pecados, se van a librar de consecuencias, se van a librar incluso hasta de maldiciones. Porque el desafiar y el rebelarse en contra de las autoridades puede terminar en hechicería, en rebeldía e incluso en idolatría. Y la gente a veces no sabe. Y vienen las consecuencias, mis amados. Vienen las consecuencias, porque no se busca el respaldo de los hombres, sino del Eterno. Segunda de Timoteo 2:15. A ver, amado Baj Moshiach, si me lo puede leer, por favor. Segunda de Timoteo 2:15, o alguno de los ajín allá, la Jorge, la Jodana, que están por allá con usted. Me pasa que no sé si hay feedback y se puede escuchar un poco feíto allá. Adelante, amados. 2:15. 2:15, sí, mira, Roberto, adelante, si lo tiene por allí a la mano. Aquí lo tengo. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hijo. Muchas gracias también a la Jo Rivera, que está allí colocando las citas para que los hermanos que están tomando apuntes lo vayan. Mira, hasta eso, amados Sajín, eso es un servicio que se presta a la comunidad. ¿Qué puedo hacer esto? Lo hago. Y lo hago bien. Eso, todas esas cositas, debemos siempre servir en algo, tener la iniciativa, y cuando hay casos, consultar, hermano, maestro, pastor, moré, zaquén, líder, ¿puedo hacer tal cosa? Adelante. Hazlo de esta manera, se toman qué tienes pensado hacer y se hace. Todo que sea primero para la gloria a nuestro Padre Celestial, en honor de su nombre, por los méritos de su Hijo, y que se haga todo en orden. Siempre hay que estar prestando servicio de una u otra manera. Lucas 22:26. Lucas 22:26. Lucas 22:26. Adelante, amados Sajina. Roberto, si lo tiene. 22:26 dice de la siguiente manera: pero entre ustedes no será así. Más bien, el que entre ustedes sea el importante debe ser como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Así es. Así es, así es. Más claro imposible. Romanos 13 del 1 al 7. Mira, Roberto, rápidamente allí, por favor. Romanos 13 del 1 al 7. Romanos 7 del 1 al 13
No, 13 del 1 al 7. 13 del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Así que las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y los que se le oponen recibirán su condenación, porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Así es. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque ella es un agente de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es un agente vengador de Elohim para castigar al que hace lo malo. Amén. Por eso es necesario que estén sujetos no solamente por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Y por lo mismo, deben pagar también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Elohim, que se ocupan de estos asuntos. Así es. Páguenle a cada uno lo que le deban, al que impuesto, impuesto, al que contribución, contribución, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. ¿Ese es qué verso? ¿Hasta qué verso llegaste, mi querido Aj? Hasta el 7. Hasta el 7. Ok, amados. Miren que en estos versos se resumen en gran parte todas las circunstancias, ¿sí? A ver, recuerden, amados hermanos, que incluso lo dice allí, nosotros, aun cuando se toma en cuenta la reprensión, cuando se corrige a un hermano, se tiene que hacer primero con amor. Y no porque esté haciendo lo bueno, sino cuando se corrige a alguien es porque está haciendo algo equivocado. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros analizamos y vemos todas estas circunstancias. Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas 6, correcto. Dice de la siguiente manera: el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruye. Amén. Amén. Amados, recuerden también que es muy importante, mis amados ajín, esto, y recuerden que no estamos pidiendo directamente para nosotros, ¿sí? Recuerde que nosotros siempre hemos sido muy claros en ese tema, pero lo hablo de manera general porque sabemos que estas enseñanzas lo ven y los escuchan muchos hermanos de otras congregaciones también, sino para que siempre se acuerden de sus líderes. Siempre estén atentos a las necesidades de sus líderes, porque a veces cuando está la situación difícil, es cuando se acercan a sus líderes para pedirles. Pero por eso es tan importante que estén atentos a las necesidades y que compartamos toda cosa buena con quien nos instruye, porque eso es propio. Recuerden, amados hermanos, incluso las personas que se encargan de predicar la palabra deben vivir, no exigiendo los diezmos, porque ahí eso es otro tema, pero los hermanos, incluso hasta mismo Shaul dijo, Pablo dijo, yo hasta el día de hoy trabajo con mis propias manos para poder alimentarme. Pero también, independientemente de que sus líderes trabajen o no trabajen, ustedes deben preocuparse por el bienestar de su líder, del líder de esa congregación, porque eso es bueno y apropiado delante de los ojos de Elohim. Es quien los instruye en la palabra, es quien se preocupa por ustedes y es quien está atento a sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Y a veces, nosotros, en este caso, a veces no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a todos los hermanos, pero créanme que siempre estamos compartiendo porque también trabajamos. Yo siempre tomo el comentario de Shaul, hasta el día de hoy, yo trabajo con mis propias manos para no hacerle carga a nadie, para no estar aprovechándome de las necesidades de nadie.
Pero es bueno que tú, si estás en otra congregación, incluso si estás acá y ustedes quieren apoyarnos económicamente, amén, porque eso es propio también de hacerlo. Eso es propio de que te preocupes por tu maestro de Torah, por tu líder espiritual, porque eso les ayuda a que estén más animados. Es más, a Roberto, por favor, Primera de Corintios 9:14, si es tan amable. ¿Cómo no, amado hermano? 9:14. Dice de la siguiente manera: así también ordenó el maestro a los que anunciaban la buena noticia, que vivan de la buena noticia. Amén. Amén. Amados, nosotros, y lo digo muy particular, nosotros no trabajamos al 100% en la palabra, llevando la palabra. ¿Sí? Hacemos un gran esfuerzo por predicar, por estar atento a las necesidades de nuestros hermanos, pero todos los días, el único día que no trabajamos es Shabbat, pero todos los días estamos trabajando y hasta bien tarde nos levantamos bien temprano, seguimos trabajando en nuestros negocios, en nuestros trabajos, para seguir produciendo, porque sabemos y entendemos que los hermanos están pasando necesidades también. Pero es tan importante que no te desentiendas de porque no todo el tiempo vas a vivir en necesidad, que cuando haya la abundancia también compartas toda cosa buena con quien te instruye, porque así aligerará su carga también y de esa manera podrá ejercer también su servicio a la congregación de mejor manera. Todo es una cadena. Todo es un servicio, todo es un cuerpo y por eso debemos preocuparnos los unos por los otros. A veces los líderes los pastores, a veces hay hermanos, hay líderes que están a cargo de otras congregaciones a nivel mundial y a veces me comentan, me dicen, hermano, estoy pasando por tremendas necesidades, estoy pasando por esto, pero a ver, ¿cuántos hermanos hay en tu congregación? 200, 300, 50, 100. ¿Por qué no te ayudan? No, bueno, es que tienen que exigirles el diezmo, tienen que amenazarlos con miedo para poder que suelten el dinero. Porque aún, discúlpenme ustedes, amados Yajín, la mayoría de los que vienen del cristianismo, cuando estaban en la iglesia, aún daban de lo que no tenían. Se preocupaban siempre por estar llevando, por sacar el diezmo, los trataban de ladrones, los maldecían desde el púlpito y aún así sacaban llevaban siempre el dinero y les faltaba la comida en la casa, pero fielmente llevaban para allá el dinerito, ¿verdad que sí? Pero hoy en día en la restauración están entendiendo la verdad, pero se han olvidado de un principio que es de dar, el de compartir toda cosa buena con quien los instruye. Y no necesariamente para la congregación, sino decirle, hermano, mire, incluso hermana, esto es una ofrenda para usted. Y eso, amados, eso créanme que el Eterno se los bendice, se los retribuye. Esto no es ninguna secta de la prosperidad y nada por el estilo, ni le estamos sacando dinero a la gente. No, pero estos son principios de respeto a la autoridad. Y el respeto a la autoridad también se hace cuando nosotros nos preocupamos por sus necesidades. Les estamos demostrando lealtad, respeto y estamos siendo agradecidos con el servicio que está prestando. ¿Qué hace eso? Eso anima a tu líder, a tu maestro, incluso a tu maestra de Torah, para que siga adelante. No lo hacemos por eso, pero amados, créanme que eso es algo, eso es refrescante para nuestras vidas. Y lamentablemente, cuando a veces nosotros llamamos la atención, cuando nosotros a veces procuramos que los hermanos anden también haciendo las cosas correctamente, como ya lo hemos dicho, y les llamamos la atención, hermano o hermana, tú no puedes estar haciendo eso. Eso no se hace. Alíñate a los principios. No, tú te estás queriendo imponer. No es eso. Es que hay cosas que se deben mantener. Yo he visto a veces hermanas que se levantan y quieren como que es que la palabra es así, ya va. Tú no conoces de manera general todas las situaciones. Ten respeto y espera tu tiempo en paciencia. Muchos hermanos a veces se rebelan en contra de la autoridad. Y como lo dije hace rato, siempre andan utilizando el verso de Hechos, capítulo 5, verso 29. ¿Me lo leen, por favor?
Roberto, si es tan amable. Hechos, capítulo 5, 29. Ya estamos terminando, amados Yahim. De aquí se está culminando el Shabbat. Hechos capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, verso 29. 5:29. Dice de la siguiente manera. Pero Simón Kefá y los demás enviados contestaron, hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Amados, eso es lo primero, lo primordial. Nosotros obedecemos primero a nuestro Padre que está en el cielo, en su mandamiento, en su Torah, en todo. Pero recuerden que nuestro Mashiach colocó autoridades para poder organizar la congregación de mejor manera, para que no anden la gente como llaneros solitarios y se crea una situación de rebeldía, de desunión, se crean situaciones a la cual causa, ¿por qué hoy en día tenemos tantas líneas de pensamiento o tantas sectas en la religión cristiana? Porque la gente no se somete a las autoridades. Un ejemplo, en la religión cristiana hay más de 40,000 sectas. ¿Por qué hoy en día dentro de la religión o dentro, perdón, de las raíces hebreas de la fe hay tantas, incluso a veces en una misma ciudad, a veces en un mismo pueblo, hay un grupo aquí, otro grupo allá, otro grupo por acá, y cada uno se ha levantado a crear su propia forma de entendimiento y a veces incluso tienen la misma enseñanza, pero prefieren estar solos porque no se quieren someter a las autoridades. Todo eso, amados Ajín, por mucho que a veces se predique la palabra, todo eso se conoce como rebeldía. Eso es falta de mansedumbre, falta de sujeción. Eso es muy triste. Eso es lamentablemente muy triste. Y a veces hay hermanos que a veces se me acercan y me dicen, ¿por qué no estamos unidos? O ¿por qué? Le digo, hermano, hermana, ¿qué debemos hacer en este caso? Cuando nosotros estamos en una congregación, bueno, vamos a si hay hermanos que se están yendo de las congregaciones, entonces invítalos a que regresen, invítalos a que estén unidos, a que no se maltrate más el cuerpo del Mesías, pero no apoyes a veces sus formas de ver, porque eso se está dando un mal mensaje a la gente. Todos los hermanos y hermanas que a veces llegan a las raíces hebreas de la fe, esperan encontrar madurez, esperan encontrar otras cosas, pero a veces no se dan, como que a veces no entendemos que todavía no tenemos cuerpos perfectos, ¿verdad? Pero que no hemos sido transformados a la perfección de Mashiach. Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados a estar unidos, a andar unidos de esa manera, si hay alguien, como lo dije hace rato, si hay alguien que se levante a crear divisiones en el cuerpo del Mesías, siempre va a utilizar, y ustedes van a escuchar siempre esto de sus labios, utilizando a excusa lo que dijo Kefa, es preferible obedecer a Elohim antes que a los hombres. Ya va, pero en tu congregación se enseña la Torá, se guardan los mandamientos. ¿Por qué estás haciendo eso? No, porque ya va, eso es una excusa para seguir siendo un rebelde, para seguir siendo una rebelde. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que son las autoridades, nosotros buscamos siempre estar alineados a esa autoridad y no andamos con el paternalismo, porque eres mi amigo, mi hermano, te dejo hacer lo que tú quieras. No. Aún a muchos hermanos y hermanas que puedan ser, mire, mi familia, si hay que llamarles la atención para que vivan en santidad y se corrijan, se hace. Si están haciendo algo que está mal, que está fuera de los principios, no porque sea un defecto, porque todos tenemos defectos, sino porque esté pecando y se quiera andar con ese pecado encima y se corrige y no lo hace, no puedo andar con el paternalismo de, porque eres mi amigo, porque eres mi mamá y mi papá, como lo dijimos anoche, yo te permito hacer todo eso. No, estaríamos invalidando la justicia del Eterno. Por eso debemos buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta última cita, amados Rajín, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 3.
Del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Te requiero delante de Elohim y del Mashiach Yahushua, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto en su manifestación como en su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Así es. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Así Amén. es. Amén. Muchas gracias, mi ángel. Amados, estamos culminando esta enseñanza. Tengan un poquito de paciencia, ya estamos terminando. Es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer la autoridad, a someternos, no andar como llaneros solitarios. Hoy en día tenemos la ventaja de que podemos pertenecer a congregaciones, aún estando en otros países. Hay hermanos y hermanas que pertenecen a esta congregación y son miembros activos de esta congregación y viven en otros países. No los conocemos personalmente y esas son las ventajas y el beneficio que tienen las redes sociales y la tecnología, ¿sí? Y damos gracias al Eterno por ello, incluso para honor de esos hermanos y hermanas que posiblemente me están escuchando. Hay hermanas y hermanos que a veces me preguntan o a veces me piden, me consultan antes de actuar. Y yo digo, bendito es el Eterno por tu vida, hermana, por tu vida, hermano. Y a veces les digo, gracias, hermano, gracias, hermana, por tu fidelidad. Porque eso es ser fiel a la autoridad. Porque si hay dignidad en nosotros, como buenos servidores de Mashiach, eso se nota. Yo sé que gracias al Eterno hasta el día de hoy, ustedes tienen sabiduría y conocimiento, inteligencia de lo alto, para ustedes reconocer qué miembros del cuerpo del Mashiach andan alineados. No porque prediquen bonito, sino que por sus frutos se va a conocer. Por eso, amados, yo les invito a que sobre todo a la congregación local, a que seamos realmente respetuosos con la autoridad, que nos mantengamos alineados. Este tema lo comenzamos hablando acerca de lo que es la línea jerárquica, de lo que es la autoridad máxima a nuestro Mashiach, al hombre, a la mujer, al cómo debemos comportarnos con nuestros hijos en casa, a dar ejemplo. Porque de nada sirve, y lo vuelvo otra vez a repetir, que yo salga a predicar, que yo me congregue, que yo viva todo el tiempo en comunidad en la congregación, cuando mi casa es un desorden, cuando no doy el ejemplo, tú varón en casa, cuando yo no respeto, cuando nuestras hermanas, que el Eterno las guarde, no respeten a sus esposos, de nada sirve. Cuando no hayan hijos en sujeción, de nada sirve, sino porque no estás dando un impacto a la familia. Debe de haber santidad. La santidad debe mostrarse primeramente en tu casa, en cómo está ordenada y organizada. Si no, amados ajín, de nada sirve. Por eso, amados, la invitación es para que nosotros nos mantengamos siempre alineados a la autoridad, al respeto y a la sujeción a las autoridades. Porque como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque la Torá es instrucción, es enseñanza para que nosotros alcancemos propósito. Y que antes de andar como llaneros solitarios, antes de andar como llaneras solitarias, es preferible que nosotros entendamos que puede haber algo que esté haciendo mal. Consulta a tu autoridad o a aquella persona que tú creas que representa una autoridad espiritual para tu vida y que tú ves en esa persona un reflejo de la palabra, entonces consulta a esa persona para ver y tomar una decisión en tu vida que sea coherente y alineados a los principios de las Escrituras. A muchos hermanos y hermanas a veces les digo, hermano o hermana, respeta a tu autoridad. Si respeta, me estás consultando a mí, pero si estás compartiendo con esta persona, identifícate con una autoridad. No puedes estar saltando todo el tiempo de aquí para allá, porque ahora eso es lo que ha traído las redes sociales. Identifícate con tu autoridad. Bueno, sí, yo incluso lo digo, yo a veces estudio, yo tengo maestros que me imparten clases,
un poco más avanzadas, de estudios de hebreo, de esto, de lo otro, académicamente, espiritualmente, pero Moré Yosef para mí es mi autoridad, es mi maestro. Aprendo de él, le consulto, le pregunto cuando no sé algo, pero es muy importante, amados, que aprendamos a identificarnos con nuestra autoridad. ¿Quién es tu autoridad? No puedes andar, no, mi autoridad es Mashiach. Si tu autoridad es Mashiach, demuéstralo, porque Él ha dejado autoridades terrenales para que tú te sometas a Él. Si tú dices o te excusas diciendo, es que mi autoridad es Mashiach, para no tener sobre ti un roe, un maestro de Torah competente, un líder competente, entonces hay un problema de rebeldía por allí que deberías de examinar. Amados, hasta aquí la enseñanza de esta noche. Que el Eterno les bendiga y les guarde.